Gracias por estar en sintonía de su programa del podcast La UNA Investiga. Hoy vamos a conversar con dos invitados especiales, pero vamos uno a uno. En este momento presentamos a Miguel Macías, quien es docente, investigador y muchos otros cargos, Miguel, que ya nos comentará en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, sobre todo en la carrera de desarrollo local. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias, Ana. Realmente es un gusto estar acá ahora en TV UNA. Sí, nueva imagen. Sí, nueva imagen, como se dice ahora, una nueva historia para la universidad, ¿no? Entonces es un verdadero gusto estar acá en el programa de la academia, ¿no? La UNA Investiga, correcto. La UNA Investiga. Y entonces sí, ciertamente es muy agradable poder encontrarnos con nuestros oyentes, de modo pues que podamos conversar sobre lo que hemos venido haciendo y recientemente este interesante programa en el que nos encontramos con las y los estudiantes y sobre todo con quien nos queremos encontrar, con la sociedad hondureña, claro, a partir de un tema tan relevante que es, digamos, una de las contribuciones de nuestra carrera de desarrollo local, como es el tema de la descentralización. Entonces es un verdadero gusto estar hoy día acá en el programa para que podamos conversar sobre la materia. Pues bienvenido. ¿Y qué le parece si empezamos entonces conociendo esa experiencia de estos estudiantes que han organizado el foro para conocer la descentralización, explicarnos un poco en qué consiste esta temática, conocer también cuál es la experiencia de ellos? Pero vamos a ver esta primera cápsula para luego continuar conversando. Hemos realizado como carrera de desarrollo local el foro, es un foro académico de descentralización para dar una mirada desde el punto de vista académico a la descentralización y esos desafíos que tiene y también su estado actual, porque a lo largo de la historia desde que se implementaron estos procesos en el país hace unos 30 años se ha tenido algunos avances en ciertos sectores, pero existen rezagos y existen retos en otros. Por lo tanto, queremos generar una propuesta desde este espacio, desde la Universidad Nacional, cumpliendo con ese llamado, con ese rol constitucional que tiene de generar pensamiento, de ser ese tanque de pensamiento en la sociedad hondureña, de ese tanque de pensamiento para generar propuestas de cambio en el país. Nosotros los estudiantes nos hemos integrado con nuestros docentes para, a lo largo de este tercer periodo académico, analizar la descentralización, esos avances y ese estado actual. ¿Cuáles han sido esos sectores que han tenido mayor avance desde el análisis de experiencias, el análisis comparativo que hicimos? Es el sector del agua y el sector de la educación, pero se debe de orientar más esfuerzos en el tema de la salud, por ejemplo. La salud, que es tan urgente que se atienda, que se amplíe la cobertura, que se simplifiquen procesos. Excelente trabajo el desarrollado por estos estudiantes. Sin duda, Ana, estamos muy complacidos con lo que recientemente fue este importante evento académico que le denominamos Foro Académico, la descentralización en Honduras, y ahí queríamos ver como dos grandes focos de lectura: el estado actual y los desafíos que se plantean para la descentralización. Y es que efectivamente en la carrera de desarrollo local, que está adscrita al Departamento de Sociología y a la Facultad de Ciencias Sociales, en nuestro pensum tenemos dos clases sobre el tema. Una que es el seminario sobre descentralización, y en esa es precisamente donde desarrollamos este evento, y una segunda es sobre descentralización y gobierno local, que es un poco más el debate teórico. Y bueno, fue interesante porque la idea es justamente revisar experiencias de descentralización que se han desarrollado
tanto en América Latina, en Centroamérica, pero sobre todo hacer el aterrizaje en nuestro país. Y fue interesante, y así lo planteamos como parte de los contenidos y ejercicios temáticos del curso, concluir con ese foro debate que nos permitiera entonces encontrarnos con especialistas en la materia para reflexionar y debatir. Y bueno, y ya de ahí pues todo el montaje que supuso la organización del foro, que lo desarrollamos entonces en 2 grandes bloques. Un primer bloque que era un bloque más de corte académico, y ahí tuvimos entonces 2 especialistas que fueron muy atinados en sus planteamientos, al licenciado David Carías y al doctor Javier Suazo, que nos ayudaron pues justamente a poner las bases de esa discusión teórica, que nos remiten a una palabra que es muy importante: la modernización del Estado. Una modernización que nos remite hasta 1990, o sea, hace ya 30 años de procesos de descentralización en América Latina. Yo siempre digo que en Honduras vamos como rezagados en todo. Y bueno, en Honduras efectivamente, si bien es cierto, todo el tema de la modernización del Estado es también parte de los desafíos, digamos, se sitúa como parte de la agenda de las políticas de gobierno, ¿no? Y arrancamos también con ese proceso de descentralización como parte de la modernización del Estado. La cosa es que sí es importante aquí ubicar, Ana, el hecho y, digamos, los detonantes que van a impulsar el proceso de descentralización. Y es que justamente arrancamos el proceso de descentralización más por necesidad, es decir, los organismos, ¿verdad? Y los grandes centros dicen hay que descentralizar el Estado porque no tenemos suficientes recursos para que el Estado como prestador de servicio siga teniendo esa masa laboral, y entonces en la medida en que descentralizamos, soltamos prestación de servicios a los otros niveles. Entonces pasamos del nivel superior al nivel local, o en algunos países también al nivel meso, ¿verdad? En ese sentido, digamos, justamente ese ejercicio de modernizar el Estado surge más eso como una necesidad ante un Estado que va quedando bastante carente de recursos. Venimos de la década de los 80, que fue bastante crítica en América Latina, y bueno, Honduras evidentemente no fue la excepción. Y ya luego pues los postulados que están a la base evidentemente de los procesos de descentralización, que básicamente yo diría que son como 2, ¿no? Uno, aproximar la prestación del servicio público al ciudadano, ¿no? Y esto es claro, o sea, cuando se plantea de esta manera el hecho de acercar entonces el servicio al ciudadano, ¿quién no va a querer entonces que los servicios de salud, de educación, de agua potable y algunos otros servicios estén a la vuelta de la esquina? Entonces, ese es un principio interesante, ¿no? Pero luego, el otro es el tema de cómo optimizar esos pocos recursos con los que cuenta el Estado, ¿no? Entonces, estos 2 principios son importantísimos, pero digamos, a la base de todo este proceso hay un tema que es importante, y es cómo las y los ciudadanos ejercen su rol de ciudadanía en términos de ciudadanía activa, es decir, en qué medida están vigilantes para garantizar que los recursos se utilizan de manera adecuada, ¿no? Tomando decisiones. Tomando decisiones, viendo, digamos, si las partidas, los pocos recursos, digamos, que tiene el Estado, lejos de gastarlos en temas administrativos, realmente de cada 100 lempiras que se invierten, si la mitad va al nivel, digamos, operativo, y la otra mitad para soportar justamente esa carga administrativa. Entonces, ese es parte de los desafíos. Normalmente no suele pasar así porque tenemos un aparato estatal bastante pesado. Entonces, casi siempre es como 7-3. Y la misma educación nuestra no nos permite muchas veces
apropiarnos de esa oportunidad y tomar las mejores decisiones. Claro, lo que pasa es que justamente esto que decía, la descentralización pasa por un proceso de empoderamiento de la ciudadanía, que la ciudadanía sienta que, digamos, la que al final de cuentas va a garantizar que el Estado esté caminando por donde tiene que avanzar en esos procesos de modernización son ellos, porque, digamos, al final de cuentas, al final del día, digamos, quien gana o pierde, en tanto se hace un uso adecuado de los recursos, es el ciudadano, ¿no? Entonces, ¿cómo darnos cuenta de eso, de generar ciudadanía activa, ciudadanía informada? Creo que ese es parte de los grandes desafíos y justamente a eso es que quiere también contribuir la carrera y la universidad desde este tipo de espacios que generamos en el marco de este foro académico. Y bueno, qué bueno que ahora podemos encontrarnos desde este programa para seguir entonces reflexionando y generando otros aspectos de debate que me parece que son importantísimos. No quisiera cerrar este apartado, Ana, sin decir algo que es muy importante, y es que, digamos, a veces se entendió la descentralización como un proceso per se, ¿verdad? No, vamos a la descentralización sin más. No, o sea, yo no puedo llevar a un gobierno local o, digamos, a un proceso de descentralización pasando capacidades, decisiones o administración de recursos, si no genero capacidades en el nivel local. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Por eso es que un principio también importante en el proceso de descentralización no solo es la generación de capacidades en el nivel local de los que van a administrar estos servicios, sino también el aspecto de la gradualidad. O sea, yo no puedo hacer un proceso de transferencia de responsabilidad de un solo, sino que tengo que ir entonces justo eso, preparando el terreno, desconcentrando hasta llegar ojalá un día a procesos de descentralización real en los que se administra entonces la política pública, o sea, la concepción misma del programa en el que se gerencian los recursos humanos, los recursos financieros, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, es más que un asunto meramente político. También hay un componente técnico que es importante conocerlo y tenerlo en cuenta. Y ahí entonces el tema de la ciudadanía, cómo la ciudadanía juega un rol importante dentro de todo este proceso. Y cómo la academia también, ¿no?, está formando a estos Creo que eso es importante, generadores. Ana, porque entonces cuando hablamos de actores aquí, un actor invisible dentro de todo esto, y qué bueno que lo podemos decir desde este espacio, un actor invisible, ausente dentro de todo este proceso, desafortunadamente ha sido la academia. Pues, o sea, creo que nunca es tarde para apostarle a este proceso, porque, digamos, al final de cuentas, si los principios que decíamos de optimizar los recursos y acercar la prestación de servicios a los ciudadanos es una tarea pendiente en varias áreas, entonces creo que como academia podemos dar una contribución muy significativa de generar ciudadanía empoderada, ciudadanía informada. Entonces creo que esa es parte también de los ejercicios a los que quería apuntar este tipo de jornadas y eventos, ¿no? Veamos entonces este siguiente video donde los estudiantes nos siguen comentando su experiencia. La organización vino desde el estudiantado, a través de la dirección, la guía del maestro y licenciado Macías, que es el docente que imparte el seminario 1 en descentralización, pues nos ubicamos y nos organizamos en lo que fueron equipos o comisiones de trabajo, contemplando lo que era logística, lo que era comunicaciones, lo que era la organización general de todo el evento, para poder pues llevar una línea de trabajo. Sí, tanto la planificación que se hacía desde lo que queríamos del evento, qué queríamos transmitir al público, y lo que nosotros nos llevamos también para poder poner en práctica lo que la clase nos había brindado.
tuvimos primero una planificación. Cualquier proyecto pues inicia con su objetivo general, sus objetivos específicos de cada una de las comisiones. Posteriormente pues nos diseminamos en cada comisión. Cada uno planificaba, hacía un cronograma de actividades para poderlos cumplir en tiempo y forma y alcanzar el objetivo que era la realización del evento. Nosotros, a medida que íbamos desarrollando este espacio académico de aprendizaje, nos veíamos como niños soñadores. Queríamos esto, queríamos lo otro, siempre la guía del licenciado Macías estuvo presente y nos centraba. Entonces también fuimos a como un proyecto, que sus objetivos tienen que ser medibles, alcanzables, reales. Entonces, en base a una actividad que nosotros habíamos realizado de investigación en el espacio, nosotros sacamos a los ponentes y dijimos, nosotros investigamos sobre educación, la descentralización en este eje temático. Consigamos a alguien que haya tenido esa experiencia y casualidades de la vida, un egresado de la carrera también había trabajado en la descentralización del municipio de Comayagua. Tuvimos también la investigación de lo que fue la descentralización en Aguatis y Guatepeque, siendo una experiencia exitosa. Entonces, los compañeros que hicieron su investigación pusieron a disposición el ponente y nosotros solamente el contacto para poderlos tener el día de hoy acá. Una experiencia que les llena de riqueza y que fortalece estos procesos de enseñanza-aprendizaje que se dan en la máxima casa de estudios. Ya estaremos conversando más. Miguel, ¿qué papel está jugando la investigación en carreras como desarrollo local? Esto al retorno. ¡Feliz Navidad! Información de escritores y escritoras hondureñas. Consejos sobre los libros que puedes leer. El análisis literario a cargo de los expertos. Los mejores precios en los productos de la librería universitaria. ¡Diálogos entre libros! Gracias por continuar con nosotros en su programa, el podcast La UNA Investiga. Hoy hablando sobre desarrollo local, sobre la descentralización del Estado de Honduras y la investigación, por supuesto, que es un eje fundamental para desarrollar todo tipo de conocimiento. Miguel, la investigación es lo que nos permite llegar a... Sí, y justamente en la carrera de desarrollo local verá... nosotros tenemos las tesis como cierre del programa de formación, pero también creo que muchos de
de los ejercicios y las clases que se plantean dentro de la currícula están orientadas a fortalecer esa necesidad de investigar, de sistematizar y de investigar. Y creo que, digamos, si bien es cierto que tenemos un componente bastante fuerte de aterrizaje en el territorio por la naturaleza de la carrera, porque nosotros siempre cuando describimos desarrollo local decimos nuestro laboratorio son 298 municipios y dentro de esos 298 municipios todas las instituciones y organizaciones comunitarias y de base que están en esos territorios. Entonces ahí tenemos resuelto todo el tema de la vinculación universidad-sociedad, pero luego cómo entonces ese contacto con el territorio y todo ese bagaje y experiencia que traen los docentes a la labor docente se traduce luego en procesos de investigación, en procesos de sistematización. Y creo que este es sigue siendo evidentemente el gran desafío, para no quedarnos, como digo yo, describiendo nada más el problema, sí, sino haciendo ese necesario encuentro entre la teoría y el problema, de modo entonces que encontrando estos dos mundos nosotros podamos entonces generar nuevas formas de explicar estos fenómenos sociales, como puede ser el tema de la descentralización, que cuando nos preguntamos cuánto hemos avanzado en Honduras en materia de descentralización, cuando nos preguntamos cuáles son las trabas que limitan el que el proceso de descentralización pueda ser exitoso, porque efectivamente, yo decía hace un momento, Honduras se ha caracterizado por ser bastante lento en la implementación del proceso de descentralización, y evidentemente ahí no solo es un tema de lo pesado y burocrático que es el aparato estatal, sino también que es un tema de asunto político y de intereses, ¿no? Sí, por supuesto, hay entonces ahí hay un asunto meramente político y por lo tanto entonces hay que entender, y de nuevo volvemos a la investigación, hay que entender cuál es la naturaleza del Estado. Y la naturaleza de este Estado es que por, digamos, su concepción ha sido centralista. El Estado nació centralista y es que, digamos, el ser humano tiende a concentrar poder. Entonces nosotros venimos de una tradición centralista. El Estado nace de esa tradición centralista que tiene su origen en tiempo de la colonia. Los españoles nos colonizan, heredamos esa tradición centralista monárquica, nosotros la seguimos reproduciendo y en parte eso explica por qué los procesos de descentralización en América Latina han sido bastante lentos, porque sentimos entonces que descentralizar es perder poder y no nos gusta perder poder, cuando debería ser todo lo contrario. Entender el proceso de descentralización como algo que es parte de un proceso natural en el que al final de cuentas los ciudadanos asumen su responsabilidad, no tanto comprando como suele pasar hoy día en el marco de un Estado neoliberal, comprando servicios, sino más bien en el que los ciudadanos y ciudadanas asumen un rol protagónico en la prestación de esos servicios. Pero desafortunadamente cuando hacemos esa revisión teórica vemos eso, que el Estado es centralista por naturaleza. Entonces, ¿cómo, digamos, destrabar esos nudos o lo que solemos decir en el debate del desarrollo, cómo aliviar esos cuellos de botella que permitan entonces que los procesos de descentralización puedan aflorar con mayor naturalidad, entendiendo que al final de cuentas quien gana es el Estado porque se legitima frente a los ciudadanos y ciudadanas, y por otra parte los ciudadanos también terminan ganando porque tienen entonces la prestación de unos servicios de manera más directa y más eficiente. Entonces esa es parte también, Ana, de los procesos de investigación que nos toca liderar para entender el de dónde venimos y cuáles son entonces esos supuestos teóricos que están a la base de estos procesos. Y eso precisamente le iba a consultar. Estos estudiantes que son ya egresados de la carrera de desarrollo local,
¿Cuál ha sido la experiencia, si se conoce, algunos trabajando en este tema de descentralización? Qué interesante pregunta, Ana, porque eso me lleva justamente al segundo set de lo que fue el foro de descentralización. Ahí, efectivamente, como ya veíamos en el reportaje, se presentaron dos grandes experiencias, la de educación y la de agua. Y es interesante porque el proceso de descentralización fue expuesto por uno de nuestros egresados. José Luis Manzanares es egresado de nuestra carrera. Él está entonces graduado como licenciado en desarrollo local y se ha venido especializando en materia de descentralización. Su investigación, su tesis de pregrado fue sobre descentralización. Entonces, hay muchos estudiantes nuestros, muchos egresados nuestros que efectivamente se han ido metiendo en el tema de la administración pública, de entender este aparato estatal que es pesado y que siempre nos hacemos la pregunta de cómo hacerlo más ágil, de cómo generar un esquema que permita entonces que el Estado sea como más presto y menos burocrático, más descentralizado, que permita entonces hacer que la prestación de esos servicios llegue de manera eficiente, de manera eficaz y sobre todo que genere entonces condiciones de bienestar en la ciudadanía, ¿no? Es decir que efectivamente las y los estudiantes de desarrollo local están ya ejerciendo un papel fundamental en este conocimiento, en este trabajo de descentralización del Estado. Tenemos muchos egresados que están en instituciones de gobierno, tanto en los años anteriores como en el actual gobierno. Entonces están dando importantes contribuciones en la materia. Precisamente la Dirección de Descentralización hoy día está a cargo de un egresado de nuestra universidad y que es egresado de la licenciatura en desarrollo local. Entonces, digamos, la apuesta por el tema de la descentralización a la universidad le viene como una relación casi natural. Por lo tanto, entonces creo que tenemos un enorme desafío, pero a la vez yo diría más bien una enorme oportunidad de cómo entonces la universidad apuesta en conjunto con esos otros actores. Porque, digamos, si bien es cierto que la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización es quien lidera este proceso, pero por otra parte está la Asociación de Municipios de Honduras y también está la Secretaría Técnica, la carrera administrativa. Solo ahí tenemos, digamos, 3 instancias que son importantes y que se constituyen en motores dinamizadores del proceso de descentralización. La academia puede jugar un rol importantísimo en acompañar de manera crítica y científica estos procesos. Entonces, hay algunos observatorios y algunas iniciativas desde la sociedad civil que vayan haciendo un trabajo. Creo que ahí nosotros también podemos sumar a ese esfuerzo. Entonces, sí, yo digo, más que desafíos, tenemos oportunidades que no debemos de desaprovechar desde la academia. Entonces, excelente. La carrera de desarrollo local me parece que se constituye en una plataforma natural para apostarle desde nuestra universidad a estos procesos. Pues veamos entonces en este siguiente video qué más aprendieron estos estudiantes en el desarrollo de este foro. Realmente que tenemos desafíos a nivel nacional, ¿verdad? De la que es la parte administrativa, lo que son las descentralizaciones. Porque en Honduras, pues lastimosamente hemos tenido buenas prácticas de descentralización, así como malas prácticas, que realmente las descentralizaciones buscan pues el bienestar de toda la población como tal. Una descentralización ya sea de salud, de educación, ambiental. El próximo periodo pues realmente he estado trabajando en la parte de la Comisión de Comunicaciones,
tener una amplia red de contactos, de medios de comunicación, y que pueda llegar pues toda la información a través de una buena cobertura televisiva, radial, también las redes sociales, que son muy importantes hoy en día, para que la población esté informada de estos temas que son importantes. En definitiva, creo de que es urgente que no solo la comunidad universitaria, no solamente nosotros como estudiantes, sino que también la sociedad hondureña en general sea veedora de todos esos procesos de descentralización en los 298 municipios del país, en cada experiencia de descentralización, en cada servicio que ha sido desconcentrado, que ha sido descentralizado, que ha sido privatizado, que ha sido cedido desde el gobierno central a instancias más bajas, más locales, más inmediatas. La población debe de tener acompañamiento de cada uno de esos procesos y ser veedora activa. La ciudadanía activa debe de estar en pleno en cada una de estas experiencias a lo largo y ancho del país. El aprendizaje sin duda que es mucho, muy grande. Nosotros tenemos una clase que se llama Técnicas de Organización y Capacitación para el Desarrollo Local, y nosotros aquí pudimos implementar todas aquellas herramientas que a nosotros nos enseñan, desde la organización de los tiempos, de quién va a dirigir la palabra, cómo vamos a encontrar a los ponentes, cómo les vamos a facilitar el contenido que les queremos dar al público que se lleve. Y sobre todo también poner esta temática que es sumamente importante, la descentralización en Honduras, desde el desarrollo local, aspirando a llegar hasta lo que es gobierno central. Bien, los estudiantes han mencionado este tema entonces como oportunidades que usted menciona de mejora en estos municipios que todavía se nota la diferencia. Cuando conocemos un municipio, entre más alejado está de la cabecera municipal, mayores necesidades, la carencia no solo de recursos, sino del aprovechamiento de los recursos que tienen. Que eso yo creo que es lo más frustrante, ¿no? Ver la riqueza que se tiene en el país, pero que no se sabe aprovechar. Sí, efectivamente, Ana, la primera tarea aquí es caer en la cuenta de que el territorio está dividido de una manera para facilitar precisamente el cómo el Estado se expresa en esos territorios de manera eficiente, ¿no? 298 municipios que están categorizados en 4 grandes grupos, categoría A, B, C y D, ¿no? Los A, pues, Tegucigalpa, San Pedro Sur, las grandes ciudades, ¿no? Y los de categoría D, pues los que están allá, montaña adentro, ¿no? Casi los fronterizos, Lempira, La Paz. Y claro, cuando nosotros vemos los programas y procesos de descentralización, efectivamente uno ve que como pasan necesariamente por generar capacidades y condiciones instaladas en los territorios donde se dan esos procesos, entonces un municipio categoría D difícilmente va a poder asumir un programa o proceso de descentralización, ¿no? Sí. Entonces, creo que eso también es parte del aprendizaje, al pasar entonces revista por el hecho de cómo estamos en el proceso de descentralización en Honduras. Entonces, cómo están los municipios, cuántas capacidades se han generado al interior de ellos, cuánta capacidad tienen. Aquí hay una pregunta que es interesante, Ana, y es si los municipios deben de administrar algunos de estos servicios, porque verá que aquí hay un tema que es interesante, el tema de los desechos sólidos. Sí. Ya recoger la basura es un lío, ¿no? Sí. Entonces, cuando nos hacemos la pregunta, ¿debe el municipio administrar el tema del agua, la salud, la educación, la reparación de sus carreteras, etcétera, etcétera? Si ya a veces con gerenciar o administrar de manera adecuada la recolección de basura es un tema complejo, no digamos la administración de otros servicios que requieren capacidades especializadas. Sí. Por eso es importante cuando nos detenemos frente a ese escenario
de 298 municipios, ver realmente cuáles municipios cuentan con capacidades instaladas, capacidades gerenciales, para que ese proceso de centralización realmente se pueda producir de manera saludable. Porque si no, entonces, y aquí hay otro tema, quizás lo vamos a dejar planteado porque es un tema un poco más complejo. Si no se han generado las capacidades en los territorios, llámese gobiernos locales y municipalidades, entonces lo que genera es un desencanto en la población, y entonces la población dice: no, este servicio está mal prestado, y entonces es cuando se advierte la posibilidad de que la gente estaría dispuesta a que ese servicio se privatice. Sí. Y ahí entonces caemos en el otro extremo. De un servicio público pasamos a un servicio privado, en donde el ciudadano ya pierde la posibilidad de no solo controlar, sino también de exigir en su condición de ciudadano la calidad en la prestación de ese servicio. Entonces, digamos, esos son como participación. Exactamente, esos son como los riesgos que nos plantea estos procesos. Por eso es que es importante, y a eso quería o quiere más bien apuntar este ejercicio que hacemos ahora desde la academia, de pasar revista por cuánta capacidad hay en estos territorios, en estos municipios, en estas instituciones que están haciendo los procesos de descentralización, para que esos procesos sean de manera ordenada, sistemática y sobre todo que responda a la naturaleza y objetivos de los mismos. Miguel, podemos seguir conversando unas 2 horas acá sobre este tema porque está muy interesante, y más con una persona que lo maneja, ¿verdad? Pero por este momento tenemos que decirle hasta pronto. Quedan las puertas abiertas de este programa porque vamos a conversar ahora con el profesor Leonardo Martínez, quien también es parte de los docentes de desarrollo local y es un experto en este tema de descentralización. Miguel, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por abrirnos las puertas para poder dialogar sobre un importante y necesario tema que necesita la universidad sumarse a este esfuerzo. Así es. Y a ustedes les invito a quedarse con nosotros. Solo vamos a un pequeño corte y al retorno estará con nosotros Leonardo Martínez. Información de escritores y escritoras hondureñas. Consejos sobre los libros que puedes leer. El análisis literario a cargo de los expertos. Los mejores precios en los productos de la librería universitaria. ¡Diálogos entre libros!
Descentralización del Estado. Estamos conversando sobre este tema con expertos de la carrera de desarrollo local y ahora nos acompaña Leonardo Martínez, también docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y nos comentaba que tiene experiencia en este tema de desarrollo local. Coméntenos un poco cuáles son esas raíces. Muchas gracias por la oportunidad, Ana, y quisiera comenzar diciendo que este tema, que es apasionante en sí y que constituye uno de los pilares para verdaderamente lograr el desarrollo local, porque precisamente la descentralización es el vehículo que mueve hacia el desarrollo. Pero la descentralización es un tema que para poderlo destrabar necesita un elemento esencial, que es la voluntad política. Y ese es el meollo del asunto, ¿no? Esa voluntad política no la encontramos en ninguno de los gobiernos de turno que han estado en nuestro país, y verdaderamente es como el obstáculo que está impidiendo que las regiones, que los territorios lleguen a ese nivel de desarrollo ansiado. Sí tengo en mi haber curricular alguna experiencia en el tema de desarrollo local. He estado en algunos cargos tanto de la administración pública como en el sector privado, a través de algunos organismos no gubernamentales y organismos de cooperación internacional, trabajando esta temática que apasiona, ¿verdad? Como le dije anteriormente, y actualmente estoy en la academia, ¿verdad? Compartiendo con los estudiantes un poco de esos saberes que con el transcurrir del tiempo hemos adquirido. ¿Le parece si vemos la experiencia que comentaron en este foro dos de los invitados que llegaron a este foro, donde nos conversan un poco sobre la experiencia en Ciguatepeque con la descentralización del agua y también la experiencia en la descentralización en educación? Veamos. Gracias por la invitación, realmente me siento honrado de estar acá con ustedes, licenciado. Gracias por considerar que esta experiencia de Aguas de Ciguatepeque pues, podía ser compartida aquí en nuestra alma mater, en la universidad. Pues para nosotros es sumamente importante, y hablar de 16 años de experiencia, son temas que por supuesto hay que irlos manejando en medio de la sociedad. Descentralización, municipalización, no privatización, son cosas que parecen mentira, cuesta al principio, y que poco a poco tenemos que ir viendo cómo lo vamos resolviendo. Bueno, Aguas de Ciguatepeque nace en el marco de la ley marco del sector agua potable y saneamiento. La ley ya establece que la titular de los sistemas es precisamente las municipalidades, y en el caso nuestro, en el año 2008, que fue cuando iniciamos el proceso de municipalización o descentralización, son conceptos que por supuesto la academia tiene que ir posicionándolos a nivel de los estudiantes y a nivel de la sociedad. La Alcaldía Municipal de Ciguatepeque, la Corporación Municipal, decide que el modelo de administración es la Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Ciguatepeque. Quiero resaltar lo que está al principio, en la primera parte del organigrama, y es que está evidentemente la Corporación Municipal como máxima autoridad del municipio, y de ahí se desprenden la Junta Directiva de Aguas de Ciguatepeque. Ese es precisamente cómo está estructurado el modelo de gestión de Aguas de Ciguatepeque. Esa Junta Directiva la preside el alcalde municipal, la integran regidores municipales y representantes de la sociedad civil de Ciguatepeque, que son elegidos en asambleas de cabildo abierto. Y las decisiones, antes del filtro de toma de decisiones, es Junta Directiva, y Corporación Municipal ratifica y aprueba, al final aprueba, tal y como lo establece la ley de municipalidades. Aguas de Ciguatepeque ha mejorado la prestación de los servicios, ha demostrado competencia en el manejo de los recursos técnicos y financieros, y hoy por hoy es una dependencia municipal posicionada en el sector agua potable y saneamiento del país.
También hay que resaltar que si no atendemos con responsabilidad el tema de deterioro ambiental en las fuentes productoras de agua, es algo que al final nos va a pasar factura. Son las fábricas del agua y los municipios no necesariamente están atendiendo con responsabilidad este problema. Los indicadores de continuidad, cobertura de micromedición, cobertura y tratamiento de aguas residuales son de los principales retos que enfrenta Aguas de Ciguatepeque para continuar mejorando la prestación de los servicios. Seguimos teniendo el problema de saneamiento en Ciguatepeque, es muy serio. Apenas tenemos 5% de tratamiento de aguas residuales. 5%, o sea que, como pasa casi en la mayoría de los municipios a nivel nacional, todas las descargas de aguas residuales van directamente a los cauces de los ríos. Tenemos un serio problema ahí. En el 2012 se aprueba la Política Nacional de Descentralización y ya se empieza a hablar de descentralización. ¿Qué es descentralización? Y surge este tema, pero se queda solamente a nivel de conceptos y nunca se logra como una implementación real de lo que solamente hacemos como un análisis y queremos impulsarla, pero para impulsarla necesitamos un montón de condiciones. Del 2012 al 2016 ya se hace el anteproyecto de ley y se presenta ante el gobierno, al Congreso Nacional, y ahí mismo se hace la aprobación. Pero la aprobación la hacen y aún así no la ponen en vigencia. Entonces la vigencia la viene a tomar en el 2021, a finales. Entonces ya el gobierno entrante, que es en el 2022, ya asume con una ley de descentralización aprobada. Educación forma un concepto antes de que la ley ya esté vigente, que ya entre en funcionamiento. Entonces, algo similar, dice que se hace la transferencia y delegación de funciones, atribuciones y recursos con eficiencia e innovación para mejorar los servicios educativos, que permitan la toma de decisiones, la sistematización, la concreción de los procesos, el empoderamiento de involucrados y autonomía para la transformación educativa. Entonces, ¿qué es lo que procuran con la descentralización? Hacer que el Estado sea eficiente, que el Estado sepa y tenga la capacidad para dar respuesta a las necesidades que se presentan dentro de sus sectores. Al final, para lograr una descentralización es meramente voluntad política. O sea, se requiere de voluntad política, se requiere de recursos para lograr hacerlo. Y cuando no hay voluntad, se vuelve lento. Luego, como dice en la segunda, es que una de las aristas para lograr la verdadera descentralización es el tema de fortalecimiento de la autonomía local. También espacios donde se puedan tomar decisiones y que sea adaptada a las necesidades de sus espacios locales, de sus municipios. Una cosa es la municipalidad y otra cosa es que es la parte administrativa y el municipio como territorio. Entonces, la autonomía, ¿a quién se la dan? No se la dan al alcalde, se le da al municipio, o sea, a ese territorio. Ese mensaje que nosotros queremos dar como carrera de desarrollo local y como encargados de haber organizado este foro académico es hacerle un llamado a la población a que siga siendo veedora activa, de que se articule, de que estén bien informados de todos estos procesos y de que las decisiones importantes las tomen ellos y que no permitan que esas decisiones sean simplemente informativas, que sean consultivas. Usted nos mencionaba precisamente esto que decía uno de los entrevistados, la cuestión política, pero ¿cómo hacemos entonces para avanzar? Muy buena pregunta. En la mayor parte de los eventos, de foros, de reuniones para abordar esta temática, siempre sale a relucir este elemento de la voluntad política, ¿no? Que es una condición sine qua non, como le dije, para avanzar en la temática. Yo creo que
dentro de lo que ocurrió durante se desarrolló el foro, hubo como un llamado de atención o una alerta hacia la academia, ¿ya? Y esto nos deja una reflexión muy fuerte, ¿verdad? Porque nosotros somos como ese espacio de análisis académico, de investigación, que debe de formar parte de estos procesos, ¿verdad? Y de alguna manera buscar como ser el equilibrio para poder impulsar o demandar que esa voluntad política verdaderamente sea un poco más flexible. Por un lado, la sociedad civil hace su esfuerzo. Por otro lado, el gobierno central está cada día renuente a querer hacer manifiesta esa voluntad política. ¿Por qué? El Estado por naturaleza es centralista, ¿ya? Y con eso lo que pasa es que el Estado engorda cada día más, ¿verdad? Y el aparato burocrático se llena de tecnócratas, de burócratas, que dan mucha dilación a la temática. La descentralización es transferir competencias y responsabilidades a lo local. ¿Por qué? Porque en lo local la gente es quien sabe dónde está el problema y la misma gente sabe cómo darle solución a esos problemas. Claro. ¿Ya? Así brevemente explicamos un poco de descentralización. Pero ¿cómo hacer? Porque no solo es transferir competencias, obligaciones, responsabilidades. También hay que transferir los recursos, ¿verdad? Para poder hacer, como quien dice, las medidas de solución para resolver la problemática en cualquiera, ¿verdad? De los servicios públicos que los gobiernos locales prestan en sus territorios. Sin embargo, hay mucha dilación en todos los procesos. Cuando se formula la política en el 2012, la política de descentralización, se tuvo que esperar casi 10 años, ¿verdad? Para que esta política se convirtiera luego se apoyara en el otro instrumento que es la ley de descentralización. Pero luego la ley, ¿verdad? Que también ya fue aprobada con la presión de los sectores de sociedad civil, la Asociación de Municipios de Honduras, ¿verdad? La academia estuvo ausente y ahí es donde nosotros debemos retomar ese papel importante para, como le digo, ser como un actor valioso en tratar de incidir en que la voluntad política vaya relegando y vaya dejando un poco esas responsabilidades en los territorios que competen. Hay un elemento importante, quisiera acotarlo así rápidamente, y se conoce como el círculo vicioso de la descentralización. El círculo vicioso de la descentralización es como la muletilla que el gobierno central acuña para decir no voy a descentralizar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque dice no voy a descentralizar. ¿Por qué? Porque no hay competencias en lo local. Uh-huh. Y como no hay competencias en lo local, no descentralizo. Y ahí está, ¿verdad? Claro, jugando. Claro, entonces también la academia debería, ¿no?, buscar también e incidir en esos espacios en los cuales fortalezcamos capacidades de gestión en los territorios, que es una de los objetivos de la carrera, es uno de nuestros trabajos, formar y capacitar no solo a los estudiantes, porque también tenemos el tema de vinculación universidad-sociedad, claro, en los cuales trabajamos de la mano con los gobiernos locales, y es importante enseñarle al recurso técnico municipal, que no tiene también un nivel educativo muy alto, pero hay que enseñarle de manera práctica cómo hacer bien las cosas, para que entonces papá gobierno no diga no voy a descentralizar porque claro, no hay capacidad. Lastimosamente estamos ya al cierre con nuestro programa. Agradecemos que haya estado con nosotros, pero no queremos dejar este tema en el aire sin antes mencionar, por ejemplo, qué temas a desarrollar en investigación serían propios cuando hablamos de desarrollo local y de descentralización. En el tema de descentralización y desarrollo local ya hay una cartera de rubros y de temas que se han venido trabajando por muchos tiempos. El tema de agua potable y saneamiento, que fue uno de los temas que se abordó en el foro,
y que déjeme decirle que con ese proceso se desvirtuó el tema del círculo vicioso de la descentralización. ¿Por qué? Porque la ley marco que fue aprobada, que fue elaborada en el 2003, ¿no? Y que exigía al SANA descentralizar completamente la titularidad de los servicios a los gobiernos locales, a pesar de que se rezagó un poquito, pero ya todos los gobiernos locales tienen los servicios descentralizados, ¿ya? Entonces, como la experiencia de Ciguatepeque, con Aguas de Ciguatepeque, han ido sobre prueba y error, pero ahí están, y han superado en tan corto tiempo, del 2008 a la fecha, indicadores importantes en materia de la prestación del servicio, el manejo de los sistemas de saneamiento, la instalación de micromedidores, ¿verdad? Y otros temas vinculados al tema de la prestación del servicio. Además de ese está el tema de la descentralización en educación, importantísimo tema, ¿verdad? Que la universidad también tiene un reto porque puede asesorar en el diseño de algunas políticas públicas, como rediseños curriculares, ¿verdad? Hay municipios como los municipios costeros en donde hay procesos de descentralización en planes bilingües, curriculares de educación bilingüe, ¿no? Los garífunas, los miquitos llevan paralelo a español y la lengua materna, ¿verdad? Sí. Entonces, también hay otros temas importantes a considerar, ¿verdad? Como la salud, ¿verdad? Que ahorita es uno de los temas torales, ¿no? Y que está repercutiendo negativamente en la población hondureña. Ya hay ejercicios también de descentralización en salud. Algunos han tenido muy pequeños avances, pero este tema es de retomarlo desde la academia también y hacer mucho énfasis para ver de qué manera con tema de investigación podemos ir diseñando y construyendo para ir avanzando con él. Muchísimas gracias. Seguro que van a haber un par de temas más que van a surgir después de esta conversación y muchas ideas para ir generando este conocimiento, pero importante también lo que ustedes han mencionado en este programa, que es materializar y llevar este conocimiento que surge después de una investigación, llevarlo a un proyecto, a un producto en concreto que pueda generar desarrollo en el país. Claro. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y nuevamente quedan las puertas abiertas para desarrollo local en su programa, el podcast La UNA Investiga. Gracias. Y a ustedes les invitamos a permanecer en sintonía de TV UNA, el canal de la Academia. Hasta la próxima.